nombre es Ana Robledo. Pues a partir de hoy voy a ser la coordinadora general de la 69 Cultural. Sin embargo, este es un espacio que surge hace 3 años y viene muy de la mano del Chapín. Es un medio alternativo, un medio de comunicación alternativo que hemos creado con un grupo de personas de aquí de la localidad que tiene como propósito difundir y pues dar un panorama acerca del ambiente nacional. En este momento pues nos convoca lo político. Hemos entendido desde hace más o menos 4 años que viene funcionando el Chapín como la importancia de darle espacio la importancia de darle la voz y el espacio a otras personas, bueno, valga la redundancia, otras voces que lastimosamente pues estos medios encargados de comunicar y dar los análisis nacionales pues no lo hacen porque responden a determinados intereses que lastimosamente pues no asumen y no denuncian tampoco. El Chapín, como la 69, en este caso pues ha tenido siempre un discurso claro, una línea editorial fuerte y para ello pues nosotros hemos traído siempre a nuestros invitados. Todos los miércoles vamos a estar organizando distintas tertulias con nuestra gente para que ustedes también participen, como les digo yo, con nuestros invitados y pues nada, darles la bienvenida. Este espacio Cálico Cat Café muy amigablemente y muy cariñosamente nos ha dado su sitio, así que los invitamos también a que hoy o si no otro día vengan, conozcan el lugar, de verdad es muy bonito. Y pues obviamente consuman, el café es delicioso, también los deditos de queso, etcétera. Y bueno, otra cosa súper importante que me parece clave informarles, tanto el Chapín como la 69 nosotros funcionamos de manera independiente, no tenemos ninguna entidad que nos financie, nos financiamos entre nosotros mismos y a partir de la gente que va. Entonces al final del evento voy a estar yo acá con una cajita dando el aporte que su corazón desee darnos para que nosotros podamos seguir haciendo estos espacios, invitar a la gente y pues seguir pues anunciando lo que hacemos. A continuación pues les voy a dar la palabra a Paula Ospina, también miembro del comité, y ella nos va a presentar a nuestros invitados y el tema que nos compete hoy. Bueno, buenas noches a los invitados. ¿Cómo están? Yo me voy acá en la mitad porque los voy a presentar a los dos. Primero que todo, el tema que nos compete hoy es la educación, un tema que es en este momento coyuntural a nivel nacional. No sé si ustedes están al día un poco en el tema de las noticias. Los candidatos presidenciales, solamente 2 candidatos hablaron acerca de todas las propuestas de educación, cuando la educación es un eje transversal a nivel nacional y nos afecta a todos los colombianos. Entonces nosotros hoy quisimos hablar de este tema para que conozcamos un poco más, nos acerquemos un poco más. Tenemos a 2 personas que yo creo que son especialistas en este tema, que están trabajando de primera mano con este tema de la educación. Por este lado tenemos a Martín Rivera, bogotano, hincha de Millonarios. Trabajas ahorita en la campaña de Fajardo. ¿Qué es lo que haces en la campaña, Martín? Soy el coordinador operativo en Bogotá de la campaña. Ok, muy importante. Y además de eso es cofundador del Combo 2600, un colectivo ciudadano también muy chévere. Y por este lado tenemos a Sergio Fernández. No soy hincha de Millonarios. Sergio Fernández es politólogo de la Universidad Nacional, también tiene un máster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional, hizo parte de la MANE, pues para los que no saben, fueron los que bajaron la reforma de la Ley 30 de la educación. Entonces yo creo que Sergio es ideal para que nos cuente un poco de este tema. Y ya, finalmente son nuestros invitados especiales, esperamos que nos estén acompañando pues en más ocasiones, invitados ustedes también a proponer temas y acompañarnos en estas tertulias todos los miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo arrancamos o qué? Pues no, ¿Cuánto tiempo tenemos todo? Yo creo que 15 o 20 minutos, Anita, cada uno. Ajá. Y al final hacemos... Ustedes pueden hacer sus preguntas. Listo. Al final hacemos la ronda de preguntas. Bueno, hola, muy buenas noches para todos. Mis agradecimientos para Cálico, para los muchachos del Chapín, para Martín mis saludos y también un placer estar con él compartiendo aquí este conversatorio y un placer entre otras cosas porque Martín, que está coordinando en Bogotá la campaña de Fajardo, tiene un sello especial y es que ninguno de los que estamos acá jamás hemos presenciado una campaña presidencial en la que el tema principal no sea la guerra o la paz.
nunca. Ningún otro tema, pues. Y yo creo que hay un tema que, pues por lo menos en mi caso, y yo sé que suena muy subjetivo, en mi caso es el más importante de todos, pues es el que más me apasiona a mí. Yo llevo metido, pues duré como 8 años metido en las líderes del movimiento estudiantil, fui representante estudiantil de la Universidad Nacional 2 veces consecutivas, primero por pregrado, después por posgrado, fui vocero de la MANE, después cuando estaba haciendo mi maestría hice mi tesis sobre las implicaciones del TLC con Estados Unidos en la educación superior en Colombia, después salí de ahí y me volví profesor de la Universidad Nacional, profesor en Derecho Internacional Humanitario y en Derechos Humanos, y después en la Universidad Externado entré como investigador en el Centro de Investigación en Política Criminal, y la gente dice, ¿qué tiene que ver la política criminal con la educación? Pues mucho, yo era quien coordinaba los proyectos en la Universidad Externado de educación en las cárceles, en particular el proyecto de tertulia literaria de educación para la paz y los derechos humanos en la cárcel La Picota. Y lo he hecho así porque de verdad creo que la educación cambia vidas. Y creo que hoy, por fin, por primera vez, tenemos un candidato que ha dicho, bueno, de o no votos, me importa un carajo, mi tema principal es la educación. Y creo que esa apuesta política, pues, es un aire para este país. Santos II se reeligió diciendo paz, no dijo nada más, nada más. Santos I se eligió diciendo guerra, no dijo nada más. Uribe 1 y 2 dijo guerra. Me acuerdo que Uribe 1 dijo en 6 meses acabó las FARC y con eso la gente lo eligió. Y duró 8 años con el cuento, no, denme otros 6 meses, otros 6, otros 6, otros 6. Y no dijo nada más. Pastrana dijo paz. San Pedro dijo paz. Bueno, de ahí para atrás la historia es la misma, guerra, paz, guerra, paz, guerra, paz. Pero en serio, cuando un candidato había dicho, vengan, ¿no? El mío es la educación y si con eso gano o pierdo, pues ya miraremos. Nunca. Y creo que, pues, por eso me place tanto estar con Martín acá. Yo voy a ser bien sintético y desafortunadamente pues uno no alcanza a profundizar mucho, pero yo creo que en educación tenemos un debate hoy en el mundo. Y es el debate entre dos concepciones. Una que es la del enfoque de derechos y otra que es el enfoque de los servicios y las mercancías. Yo no quiero... Hay gente que dice la posición de la izquierda y la derecha. Yo les digo, la principal defensora de lo que se llama el enfoque de derechos en materia de educación no era una persona de izquierda. De hecho, fue una mujer que se llamaba Katarina Tomaszewski, fue durante muchos años la relatora de Derecho a la Educación de Naciones Unidas y se dedicó la mitad de su vida a criticar el modelo de educación de la Unión Soviética, porque a ella le tocó vivir esa época. O sea, era todo menos de izquierda. Era una persona que sencillamente entendía que los derechos económicos, sociales y culturales deben ser una tarea del Estado. Y yo hago parte de esa concepción y de esa forma de mirar el mundo. Y es una concepción que se llama el enfoque de derechos que dice, oigan, la tarea principal del Estado debe ser garantizar los derechos. Ahora, en un país tan retardatario como Colombia, desafortunadamente, uno dice eso y de una vez le dicen comunista, castrochavista, mil vainas. Y pues la verdad es que estas ideas que yo planteo son las ideas que plantea la centro derecha, la centro izquierda y el centro en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y son ideas que tienen por lo menos 200 años de historia, o sea, no se las inventó Marx. ¿Y en qué consiste el cuento? Yo creo que hay una posición, esta que defiendo yo, que plantea que la educación debe ser un derecho de todas las personas por varias razones. La primera, porque la educación es sí o sí, indudablemente, un vehículo para la movilidad social. Y en ese sentido, el impacto de la educación en cada individuo pues es muy importante, porque hace que uno probablemente no sea tan pobre como fue su papá. Pero yo les diría, eso es lo menos importante de todo. Hay otras dos condiciones por las cuales la educación es muy, pero muy importante. La segunda, porque es una condición para el desarrollo social. Voy a ponerles un ejemplo. Lo importante de que una persona pueda estudiar medicina en el Chocó, pues sí, muy importante que no sea tan pobre como fue su papá, pero todavía más importante que pueda darle salud a un montón de personas que en el Chocó no tienen acceso a la salud. Y es que ninguna sociedad puede salir del subdesarrollo y del atraso en medio de la ignorancia. Y hay otra tercera, un tercer impacto social de la educación. Digamos que el primero es individual y es que me ayuda a ser feliz, a no ser tan pobre como mis papás, es un vehículo de movilidad social, pero digamos que el impacto es individual. El segundo es el impacto social del desarrollo, y es que cómo cogemos el conocimiento y lo aprovechamos para la gente. Voy a explicar esta segunda con otro ejemplo. ¿Quién les dice a ustedes que ese muchacho que está en la esquina vendiendo dulces no podría tener la cura contra el SIDA en la cabeza si pudiera estudiar? Hombre, el gran problema de que muchos jóvenes en Colombia se queden por fuera del sistema de educación, en particular de la educación superior, es que a todos nosotros
nos condenan a no conocer el fruto del conocimiento de esos muchachos. Pero la tercera que tiene es que además tiene un impacto político, y es que sin duda alguna la educación ayuda a acabar con la desigualdad. Y la gente a veces dice, sí, pero el problema de la desigualdad es un problema económico, ¿no? El problema de la desigualdad es un problema eminentemente político. A mí me fastidia, me molesta la desigualdad profunda de este país, porque el hecho de que este país sea un país tan profundamente desigual tiene implicaciones políticas. O sea, el hecho de que acá exista un señor que tiene una riqueza personal de más de 11.000 millones de dólares, que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, y que ese señor sea dueño de los canales de televisión, que sea dueño de un canal de televisión, que sea dueño de la prensa de este país, que sea dueño del 40% de los activos financieros de este país, hace que ese señor políticamente pese más que el resto de ciudadanos, a pesar de que todos tenemos un voto. Entonces el impacto de la desigualdad es un problema no solamente económico, sino eminentemente político. Y la educación es una herramienta no solamente para que se acabe la desigualdad por razones económicas, sino también por razones políticas. O sea, el hecho de que la gente tenga un criterio formado y pueda votar de mejor manera en las elecciones hace que la desigualdad sea menor. O sea, no es solamente un problema de que unos tienen mucho y otros tienen poco, sino de que unos tienen más razones que otros, por ejemplo. O sea, ¿qué lleva a una persona a vender su voto aparte de ser muy pobre? El hecho de que no entiende que tiene un poder gigantesco en la mano. Esa es la posición que yo defiendo. Y que yo creo que esto no, la verdad, hay gente que dice esta es la posición de la izquierda. No, no es cierto. O sea, esta es la posición liberal que apareció en el mundo hace más de 200 años. Adam Smith en 1776 escribió La riqueza de las naciones, y en La riqueza de las naciones Adam Smith, que es el padre de la economía liberal, del capitalismo, dice, qué bueno que el mercado se encargue de muchas cosas, pero hay unas cosas de las que no se puede encargar, y son aquellas que cada individuo no podría pagar por sí solo, entre esas la educación pública, porque la educación pública no nació con Carlos Marx, ni con Mao Zedong, ni con Lenin, nació con el capitalismo, y es uno de los grandes aportes de la revolución industrial y digamos que del liberalismo al mundo. Y nació en el capitalismo porque se entendió que si queríamos avance tecnológico y desarrollo industrial, se necesitaba que la gente estuviera bien educada. O sea, porque ya no estábamos en el mundo del artesano, en el que el artesano aprendía de su maestro y punto, y ya, y el conocimiento no salía de ahí, sino que estábamos en un mundo en el que necesitábamos que el conocimiento fuera masivo para todo el mundo, o si no, no había forma de que el mundo avanzara. Por eso la educación pública nació allí. Nació con Bismarck, nació con Napoleón, nació así fue que nació la educación pública. Hay otra concepción, desafortunadamente, una concepción que muy pocos asumen públicamente, porque tendría un costo político gigantesco. Pocas personas he visto que la asuman abiertamente. Yo tenía un profesor en la universidad que sí la asumía. Decía, de malas, acá el 5 es para el libro, el 4 para el profesor, y ustedes llevan 3 y la mayoría va a llevar 1, porque entonces ¿quién va a vender lápices en los buses? Ese la asumía abiertamente, ese decía, bueno, así, a mí sí me gusta que el mundo sea como es, que sea igual y todo. Pero es una concepción un poco más compleja, que señala que la educación es una cosa que llaman ellos un mecanismo para formar capital humano. ¿Qué implica entender a los seres humanos como capital humano? Entenderlos como una máquina, cuyo único propósito del mundo es crear riqueza. Y yo creo que los seres humanos son seres humanos, no capital humano. Y si la educación es para formar capital humano, entonces la educación no debe ser para todos. Katarina Tomaszewski, esta señora que les digo que fue relatora del derecho a la educación de Naciones Unidas, critica ese concepto de la educación como mecanismo para formar capital humano y dice esto, párenle bolas, dice, si la educación es para formar capital humano y solo eso, o sea, para formar un buen obrero, por ejemplo, que vaya a una ensambladora y entienda principios básicos de matemática, de pronto algo de física, alguna cosita de electrónica, si la educación es solo para eso, para formar un buen obrero, entonces aquellos que no puedan retornar esa inversión no merecen la educación. Y ella pone 2 ejemplos, dice, las personas con síndrome de Down no merecen educación. Y dice, y las personas más pobres y más excluidas de la sociedad, que no van a tener posibilidad de vincularse al mercado laboral, tampoco la merecen. Y entonces ahí coge y dice, en Medio Oriente las mujeres no deben tener derecho a la educación. Díganlo abiertamente y lo reta a que lo digan. Los defensores de la idea de que la educación es formación de capital humano, los invito a que digan entonces para quién no es la educación. Digan que para las personas con síndrome de Down no. Digan que para las mujeres en muchos países del mundo no. Digan que para los pobres tampoco.
porque llevar educación a las zonas más pobres de este país vale un platal. Llevar una escuela a los pueblos a los municipios más pobres de Colombia, del Chocó, de La Guajira, vale un platal, porque la escuela no va sola, tiene que ir con profesores. Vale un platal. Digan que la educación para las personas privadas de la libertad no tiene sentido, porque muchos de ellos jamás van a salir de la cárcel y jamás van a poder llevar a cabo lo que aprendieron. Yo estudié ciencia política y me gradué de ciencia política y estudié filosofía becado en la Javeriana y no me gradué, la dejé inconclusa. No, yo no me invento títulos como Peñalosa, los digo, no terminé de ser tema. Cuando yo estaba estudiando ciencia política, yo estaba preocupado porque yo qué voy a hacer cuando salga de estudiar ciencia política. Y entonces mis amigos me decían, usted debería estudiar otra vaina. Y entonces un día mi mejor amigo le dijo, oiga, ya, voy a entrar a estudiar otra cosa. Y me dijo, ¿qué? Yo le dije filosofía. Y me dijo, no, pero usted es mucho pendejo, ahora sí se va a morir de hambre. Y entonces me dijo, ¿y por qué va a estudiar filosofía? Y yo le decía, porque me gusta aprender, porque me gusta saber. La educación, amigos y amigas, es un fin en sí mismo. Yo fui profesor durante los últimos 2 años de mi vida en la cárcel La Picota. Y le di clase a personas que probablemente nunca van a volver a salir. No porque en Colombia exista la cadena perpetua, pero sí. Porque si usted tiene 50 años y lo condenaron a 40 años, no va a salir. O sea, no nos echemos cuentos. No van a salir. Y a muchos de ellos yo les decía, venga, ¿ustedes por qué vienen a estas clases? Porque muchas de esas personas no tienen derecho a redimir porque cometieron delitos muy graves o bueno, o así rediman no van a salir. O sea, porque quiero aprender. Y yo les diría, eso en sí mismo no justifica que todos tengamos educación. Yo creo que sí, porque cambia a los seres humanos. Empiezo a cerrar con esto. ¿Cuál es el problema en Colombia? Que estos que tienen esta concepción de la educación son los que gobiernan. Ese es el problema. Yo recuerdo que en el paro de la Mani, nosotros estábamos en un paro gigantesco y todo, y un día, ese paro fue el más grande en la historia de este país en el movimiento estudiantil. 31 de las 32 universidades públicas entraron a paro. 33 universidades privadas se sumaron a las movilizaciones de la Mani. Tumbamos la reforma a la Ley 30 de Santos, la que pretendía privatizar las universidades públicas, literalmente, convertirlas en mixtas y convertir las universidades privadas en universidades con ánimo de lucro. Hoy no tienen ánimo de lucro, a pesar de que algunas operen de manera ilegal con ánimo de lucro. Y entonces, yo recuerdo que en un foro al que yo fui, un día se paró una persona, me dijo, Sergio, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene razón en todo lo que dice. Yo le puedo conseguir una reunión con la ministra María Fernanda Campo para que usted le explique y verá que ella entiende. Y yo dije, no, pero que el colmo de la candidez. Y dije, no, pues, hombre, esto no es un asunto de persuadirlos, sino de derrotarlos. Yo entiendo que al 99.9% de la gente uno la puede persuadir y cambia de posición. Pero hay una pequeña, minúscula élite en este país, que es minoría en Colombia, pero mayoría en el Congreso, por ejemplo, que tiene estas ideas, porque además les va muy bien con estas ideas, porque es que la ignorancia sirve a intereses poderosos, porque sumir a un pueblo en la ignorancia sirve a intereses poderosísimos, pero además porque es que la educación es un negocio millonario cuando se privatiza. Entonces cierro con esto. ¿Cuál es el problema de esto? Que esa concepción de que la educación es solo para unos opilos o que tienen plata, reproduce la desigualdad y reproduce el subdesarrollo. Porque la única forma de sacar a este país del subdesarrollo es con conocimiento de altísima complejidad, Y el conocimiento de altísima complejidad, o sea, la educación de alta calidad, cuesta mucho. Entonces, hay 2 formas de financiar educación de alta calidad. La primera es que la financie cada quien. Pero les diría, yo no puedo pagar los $56,000 que vale la matrícula de MIT o un Harvard. No puedo. O sea, ni de león. Ni empeñando todo lo que tengo, pagaría un semestre. No puedo. Entonces, si queremos educación de alta calidad, pagada por el bolsillo de cada uno, puede existir. La universidad privada de alta calidad existe, pero solo para unos poquiticos. Hay otra fórmula y es, ¿queremos educación de alta calidad, pero además para todos? Sí, entonces toca que la financie el Estado. Y entonces ahí la gente sale y dice, claro, quieren todo regalado. Si ve que sí son castrochavistas, yo digo, resulta que no es regalado. No es regalado porque para eso uno paga impuestos. O sea, los impuestos son para eso. ¿O para qué son? Para garantizar derechos. Desafortunadamente, tenemos un problema. Y el problema es el enfoque con el que se asume el modelo de educación. O queremos que la educación sea eso, un servicio, una mercancía para formar capital humano, o queremos que sea un derecho.
Si queremos que sea un derecho, entonces toca financiar adecuadamente la universidad y la educación pública. Y toca pagarle bien a los maestros. Si no, Serpi lo paga. Si no queremos que sea un derecho, entonces Serpi lo paga. Sencillo. 35.000 jóvenes, que son pilos, frente a 12 millones de jóvenes que se quedan por fuera del programa, que son estúpidos. Ese es el mensaje del programa en el fondo. O sea, hasta el nombre es una ofensa contra los derechos. ¿Cómo así que Serpi lo paga? O sea que los otros somos estúpidos, somos que no nos merecemos el derecho. Esos 35.000 jóvenes valdrán 3.4 billones de pesos. Al año, las 32 universidades públicas que atienden a 640.000 estudiantes se llevan 3 billones de pesos. O sea que además de ser un programa que reproduce la desigualdad, es absolutamente ineficiente. Entonces, por eso yo celebro que, por ejemplo, la propuesta de Fajardo diga vamos a aumentar un 10% los recursos anualmente para la universidad, para la educación en general, con énfasis en la universidad pública. No más Serpi lo paga. Ahora, yo siempre he criticado Serpi lo paga y entonces la gente me decía, ¿y entonces qué hacemos con los pilos? Digo, no, pues la discusión no es si esos 35.000 jóvenes que hoy están en Serpi lo paga van a terminar el programa. Esos tienen que terminar, hombre. Además, porque cuando uno gana la presidencia no comienza desde el día cero de la creación. Ningún presidente comienza desde el día cero de la creación. Trae un poco de cosas que ya están comprometidas de atrás. Pues sí, esos 35.000 toca responder y que se gradúen en el programa, pero ni uno más. O sea, no más la plata de la universidad pública yéndose a la universidad privada. Es que esto es el colmo. Cierro con esto. Como les decía, esto es un problema del enfoque. ¿Dónde vamos a poner el enfoque? ¿En que la educación es un derecho? Ahora, si uno dice, pongámoslo acá, no quiere decir que esto se arregle en un año. Yo les quiero ser franco, o sea, estos 100 y pico de años de pésimos gobiernos, de verdad que han hecho un daño casi que irreparable para este país. O sea, es muy difícil reparar tantos y tantos desaciertos. Pero por lo menos hay que empezar una gran marcha que comenzará con los primeros pasos. Y el primer paso es cambiemos de enfoque ahora. O sea, no más ese cuento de que la educación es para unos pocos. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes ganan la presidencia y el 8 de agosto todos tienen educación. No, pero vamos a empezar a trabajar en ese sentido, no en el otro. Es que hoy en el sentido en el que se trabaja es en este. Pónganle cuidado lo que tenemos hoy. De cada 100 muchachos, 52 entran a la educación superior. La educación superior en Colombia se divide en tres: técnica, tecnológica y universitaria. De los 32 que entran a la educación superior, solo 28 entran a la universidad, los demás entran a la educación técnica. De los 28 que entran a una universidad, solo 14 entran a la universidad pública, los otros 14 entran a la universidad privada. Entonces, cuando uno dice universidad privada, todos nosotros se nos viene en la cabeza los Andes, la Javeriana, el Externado, el Rosario, la Salle. Les voy a contar una cosa: en Colombia hay más o menos 300 instituciones de educación superior. La mayoría de los jóvenes, de los hijos e hijas de Colombia, no están en los Andes. Los que entran a la universidad privada no están en los Andes, ni en el Rosario ni en la Javeriana. Están en lugares donde están siendo estafados. Porque el desespero es tanto que uno dice, pues madre, con tal de estudiar, entro donde sea. Pero resulta que cuando usted salga con un cartón que dice Universidad Pepito Pérez y llega donde un empresario y se sienta a pedir trabajo y se sienta al lado de uno que dice Universidad de los Andes, seguramente gana el de los Andes, o el del Rosario, o el de la Nacional, o el de la Universidad de Antioquia, o el de la Javeriana. Porque a ellos sí no les da lo mismo. Porque además no es lo mismo. No es lo mismo. Ya les dije, educación de alta calidad implica altos costos. Y usted, pues, educación de alta calidad pagando 1 millón de pesos de matrícula, muéstremela. Salvo que sea pública y la subsidie el Estado. El resto no hay forma. Entonces, cierro con esto. Después de todos estos años nos dejaron ese país en el que solo 28 entran a la universidad, 14 a la pública, 14 a la privada. De los 14 que entran a la universidad privada, solo 7 se gradúan, solo 5 consiguen empleo y solo 1 se va a pensionar. Ese es el país que nos dejaron los Juan Manueles, los Alvaritos, los Pastranitas. ¿Cómo vamos a resolver esto? Con una decisión que es política. No es más, es una decisión política y es cambiemos el enfoque. ¿Se puede? Sí se puede. Ah, pero es que, entonces uno dice, ¿cuál es el modelo perfecto? No, pues el finlandés, educación pública gratuita de alta calidad desde que usted nace hasta que se muere. Dicen, ¿y entonces vamos a hacer Finlandia? No, de pronto no vamos a hacer Finlandia, pero en unos años sí podemos ser Argentina ahora. O sea, se nos está yendo, yo sé que cada uno de ustedes fijo tiene un amigo que se nos fue ya para allá. O sea, esta generación de la que hago parte yo, está viendo partir a sus hermanos, primos y amigos a Argentina a recibir educación pública y gratuita. Porque acá no la tienen. Porque estudiar acá un posgrado
sale más caro que estudiarlo allá, incluso con lo que vale vivir en Argentina, que es más caro que acá. Cierro con esto. ¿Qué es difícil? Pues claro, pues es que nadie dijo que esto va a ser fácil, empezando porque toca dar una batalla política contra estos tipos que han impuesto este modelo de educación. Hay que pelear contra intereses poderosísimos. ¿Pero qué es imposible? No, no es imposible. O sea, hace 30 años, Corea del Sur era un país mucho más atrasado que este. Hace 50 años, China era un país más atrasado que este. Hace 60 años, Alemania quedó devastada por la Segunda Guerra Mundial. La devolvieron a la Edad Media. Y miren que soy alemán. O sea, ese cuento de que no se puede, de que nosotros como que tenemos unos genes distintos al resto de la humanidad y como que estamos condenados al atraso, al subdesarrollo, a la corrupción, a la desigualdad, pues es solo eso, un cuentazo, eso no es cierto. Nosotros podemos ser el país que queramos ser. Pero nos toca pues tomar la decisión política y una vez tomada la decisión política empezar a caminar por otro paso. Fajardo ha dicho, al final de nuestro gobierno si aumentamos, que además no es nada del otro mundo, aumentemos 10% anual, 10% anual. En general en Colombia, por ejemplo, los recursos para las universidades públicas desde 1992 hasta hoy no han crecido un peso, se mantienen constantes con el IPC. Entonces uno dice, ¿se imaginan si aumentaran 10% anual? La gente dice, no, pero pues eso no es una gran millonada, al lado de lo que le están dando a las universidades hoy, por supuesto que es una millonada. Sería llegar a más de 50 billones de pesos después de 4 años. 50 billones de pesos con B de billete es un platal. Al año se nos van 55 billones de pesos en corrupción. A cada uno de los que está acá le robaron 1 billón de pesos el año pasado en corrupción. Bueno, imagínense si le quitamos esa plata que se roban los corruptos y la metemos a la educación. Cierro diciéndole, yo creo que se puede. Estoy seguro, estoy convencido de que se puede. Si yo no creyera que esto se puede, yo no dedicaría mi vida y mis esfuerzos todos los días a tratar de cambiar esta vaina. Yo más bien vendría acá, me reuniría con ustedes y les diría, saquen un cuchillo y nos vamos a suicidar todos porque no hay nada que hacer. Pero esto sí tiene arreglo, pero tendrá arreglo el día que la gente se decida arreglarlo. Si la gente no se decida que esto cambie, no hay nada que hacer. Por fortuna yo sé que todos los que estamos acá estamos decididos a que esto cambie. Así que bueno, les agradezco a todos, muchas gracias. Bueno, hola a todos, yo soy Martín Rivera. Al igual que Sergio y a diferencia de Peñalosa no me invento títulos, yo no me he graduado del pregrado. Acabé materias en el Rosario en gestión y desarrollo urbano en el 2014, pero por andar metido en el Combo 2600 y en campañas políticas y trabajando en el Consejo Como Vamos y en Pro Bogotá, no he recibido el título porque me demoré en trámites administrativos. Entonces uno de los retos de este año es no solo que Fajardo gane la presidencia, sino yo por fin graduarme, por todo lo que ello implica, que tiene que ver mucho con lo que introdujo Sergio. Habiendo dicho eso, quiero contarles 3 momentos de mi vida para llegar a donde estoy en este momento con este trabajo. Primer momento, año 2004. Yo estaba en el colegio aquí en Bogotá y se organizó en Medellín un encuentro nacional de juventudes. Creo que fue el Ministerio del Interior, no recuerdo bien, quien convocó a una serie de estudiantes de colegio de diferentes regiones de Colombia y sobre todo diferentes estratos socioeconómicos. Y allá llegué. Querían hacer un encuentro para preguntar, conversar, escuchar sobre cómo los jóvenes de 14, 15 años veíamos a Colombia en ese momento y hacia el futuro. Fue un encuentro de 3 días y el cierre terminaba con una presentación del recién electo alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Marzo de 2004. Fajardo había ganado las elecciones en octubre de 2003 y había entrado como alcalde el 1 de enero del 2004. Es decir, nos llevaba más de 3 meses ejerciendo como alcalde. Yo no sabía quién era Sergio Fajardo, nunca había escuchado su nombre, no sabía cómo había sido su campaña. Siempre me ha gustado la política, no vengo de familia política, solo sabía de un señor que era Antanas Mocus en su momento y sabía de un señor que era Enrique Peñalosa en su momento por lo que haya pasado en Bogotá en esos años. Llegué a Medellín, se acabó el simposio, fue un encuentro muy chévere, de muy buenas reflexiones y al cierre pues yo me esperaba, les confieso, un político con lo que eso significa estereotípicamente. Me imaginaba un señor gordo, encorbatado, que iba a salir ahí a decir 3 cosas a pues, 300 estudiantes de 14 años que ni siquiera son de Medellín y ya, y chao. Eso es lo que yo esperaba. Sin embargo, pues me impactó mucho la presencia física de este personaje.
un señor completamente joven, pues, es decir, a lo que me estaba imaginando, tendría 44, 45 años, en jeans, camisa remangada, mechudo, pelo largo. Eso fue el primer impacto que pues, me llamó la atención, y lo segundo fue la manera como nos habló. No solo nos dijo, listo, aquí estoy y me fui, sino que nos habló con la seriedad, con la importancia, como si fuéramos nosotros, no sé, la junta directiva de la EPM. Y lo tercero fue lo que nos dijo. Primero nos explicó por qué hizo política, y segundo nos contó cómo hizo campaña. Entonces, ¿por qué hizo política? Y lo habló con la tranquilidad del caso. Dijo, vean, yo nací en una familia privilegiada, en Medellín. En ese momento era una zona entre urbana y rural, casi que en una finca que colindaba con unos barrios populares de la ciudad. Crecí ahí y crecí haciendo lo que quise hacer. Estudié en un colegio de clase alta en Medellín, y desde chiquito supe que las matemáticas era lo que más me gustaba, y el mejor departamento de matemáticas quedaba en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Y muy rápido supe que quería estudiar allá, y le dije a mis papás y me dijeron, claro, te pagamos la educación desde tú quieras, como tú quieras. Sin embargo, su vecino con quien jugaba fútbol nos contó en un señor que venía de familia obrera, que no llegó sino hasta quinto de primaria y no pudo seguir estudiando como él quiso haber estudiado. Fajardo vino a Bogotá, estudió matemáticas en pregrado, hizo una maestría en matemáticas en la Universidad de los Andes y se fue a hacer un doctorado en lógica matemática en Estados Unidos. Todo como estaba planeado desde el momento que nació. Regresó a Colombia, fue profesor de matemáticas durante 25 años entre el Departamento de Matemáticas de los Andes y el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, y de tanto reflexionar, de tanto pensar qué vamos a hacer, qué se puede hacer, por qué hacerlo, tomó la decisión de meterse a la política. Porque dijo en ese momento, me llamó la atención, le creí, que los políticos son quienes toman las decisiones más importantes, gústenos o no. Y él pues cayó en la cuenta que esa diferencia que había generado solo el lugar donde había nacido no podía seguir pasando en Colombia. Es decir, solo por nacer en una familia de clase media alta, ya le generaba una vida completamente diferente a aquel que nacía en el seno de una familia popular o pues socioeconómicamente baja. Y eso le generó un conflicto interno muy fuerte, y eso fue lo que lo llevó a meterse en política. Y el argumento central fue, no podemos seguir permitiendo que en Medellín, año 2004, quien nazca en el poblado, no podemos permitir que en el siglo XXI en Medellín, el lugar donde usted nazca determine hasta dónde llega en la vida. Usted nace, repito, en una familia con oportunidades, lo logra, y si no, pues tiene un camino muy difícil. Es el Estado quien debe garantizar que esa brecha se cierre. Es el Estado quien debe garantizar que todos tengamos oportunidades. ¿Y oportunidades alrededor de qué? De la educación, por las razones que ya mencionó Sergio. El segundo momento de mi vida, año 2008, me fui a vivir a China después de estudiar el colegio aquí en Bogotá. Me fui por cosas de la vida. Inicialmente me iba a Francia, terminé yéndome a Beijing en septiembre de 2007, guardando el cupo en la universidad en una carrera absolutamente nueva, que era Gestión y Desarrollo Urbanos, y yéndome a un país del cual solo sabía decir hola, porque con quien hicimos toda la planeación del viaje nos la enseñó en el aeropuerto. Y allá llegamos y fue una experiencia muy buena. Nunca había ido a Asia, conocía muy poca gente que hubiese estado en China, y tenía pues de China un imaginario construido a partir de las películas pues, de Hollywood y de las Chinatowns y este desorden y las calles comiendo pescado, y tenía como muy en el imaginario eso. Y llegué a una ciudad completamente desarrollada y a un país pues que en ningún imaginario en mi cabeza no estaba. Y encontré un país que le había apostado profundamente a la educación y me acercó muchísimo a un país del cual Sergio también habló, Corea del Sur. Yo pues no sabía, cuando me gradué del colegio no sabía distinguir entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el mapa no sabría dónde ubicarnos. Y estando allá pues tuve la oportunidad de estudiar con coreanos que estaban aprendiendo mandarín, al igual que yo, y adicionalmente tuve la oportunidad de ir a Seúl en un viaje pues con unos amigos a conocer. Y aprendiendo pues de la historia, supe, entendí, leí que en la mitad del siglo XX, años 50, cuando empezó la guerra de las Coreas, entre el norte y el sur, Corea era
espero no equivocarme en la cifra, 16 veces más pobre que Colombia. Años 50, después del Bogotazo, para ubicarnos en el tiempo más o menos. Después del Bogotazo, pues que Colombia no es que fuera el país más desarrollado, era aún así 16 veces más rico que Corea del Sur. Hace 10 años, cuando estuve allá, año 2008, Corea del Sur ya era 13 veces más rica que Colombia. Y en ese momento, repito, no sé hoy en dónde esté, pero era la 13ª economía más fuerte del país, del planeta. Y pues la primera pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué pasó en estos 50 años, 60, para que en dos países que tuvieron guerras profundas, dos países que tuvieron guerras consigo mismas, que eso no es tan común en el mundo, usualmente son entre diferentes naciones, aquí era un mismo país luchando, al igual que en Colombia, ¿por qué se generó ese desarrollo económico y que nosotros no? Y todas las respuestas, al igual que China, en menor medida, llevaban el mismo componente, la educación. Corea del Sur tuvo una apuesta fuerte, ellos quedaron absolutamente devastados, adicionalmente hubo una separación cultural muy fuerte, un rompimiento de las familias, de las relaciones, una incomunicación completa. En la zona demilitarizada de Corea del Sur, con la del norte llega una línea del tren y hasta ahí llega y adelante no hay nada, o sea, completamente se quebró. Y tomaron la decisión de juntarse independientemente de la ideología política y trabajar juntos por un proyecto de país. Y dijeron y asumieron, vamos a quemar la siguiente generación para que la segunda esté preparada para liderar un país del primer mundo. ¿Qué quiere decir quemar a esa generación? A educarse y a trabajar. Educarse es una inversión pública fuerte en educación, muy, pues digamos, basada, inspirada en modelos exitosos alrededor del mundo, y quemada en el sentido del trabajo fácil y barato. Hoy en día es hecho en China, en su momento era hecho en Corea. Le apostaron a vamos a rompernos laboralmente con esto y a preparar toda una generación para lo que se viene. Y esa generación que prepararon fue la generación que hoy en día administra, toma las decisiones de Hyundai, de LG, de Samsung, de Korean Air, que es de las aerolíneas más grandes del mundo, y otras cuantas empresas que salieron a partir de pues, la tecnología. Y hoy en día Corea del Sur es, junto con Japón, junto con Alemania, las grandes potencias en desarrollo tecnológico en hardware y en software también. Entonces ya yo empecé a conectar y decir, bueno, algo dijo este señor hace unos años, ya este país tiene unos resultados, y voy a un tercer momento, año 2011. Estudiaba en el Rosario, hice parte de la campaña presidencial de Sergio Fajardo en el 2010, recogí firmas, recién aterricé de China, inmediatamente me incorporé en esa campaña como voluntario, porque ese señor que nos había dicho eso en ese momento cumplió mucho de lo que nos dijo, sin escándalos de corrupción, y le estaba apostando ahora a la presidencia con la bandera de la educación. Un argumento muy fuerte en ese momento era, a Colombia le sale más barata una bala que una escuela. Es decir, al Estado le cuesta menos matar al enemigo, es decir, la guerrilla, al paramilitar, con una bala, con un disparo, que construir una escuela y mantenerla. Lo que decía Sergio, no es solamente construir y hágale, sino que tiene alrededor hay todo un tema de maestras y maestros que tienen que estar bien formados para garantizar que haya buena educación. Y en mi caso, estaba en la Facultad de Ciencia Política del Rosario, crecí con estudié con la concepción que la presencia del Estado era militar. Si hay un militar en un municipio, está el Estado presente. La seguridad democrática era un poco eso, la estoy analizando, la estoy simplificando, pero era un poco, porque tengamos un militar, ya tenemos presencia del Estado en el territorio colombiano. Pero estamos dejando de lado otros elementos fundamentales del Estado moderno, que son, pues hay unas variaciones, la justicia es una, la salud es otra, pero la más importante es la educación. De nada sirve tener un militar que proteja al municipio, que proteja el territorio, si no estamos preparando a esa población, a esa sociedad para lo que se nos viene. Lo que decía ahorita Sergio frente a su tesis de maestría respecto al entonces de pregrado, el criminal. Ah, mi trabajo en el externo de política criminal en la casa. La política criminal sí tiene mucho que ver con la educación. Y es al final, y acá parafraseo a Fajardo, al final, pues quienes tenemos oportunidades de estudio, de trabajo, de preparación, pues tenemos una puerta,
digamos así de grande en el mundo de la legalidad, versus quien no tiene las capacidades, que no las pudo adquirir, que no pudo estudiar, pues tiene detrás en la nuca paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros, delincuentes comunes, microtráfico, diciéndole venga a trabajar conmigo y yo le pago una plata. La puerta es así de grande. Afortunadamente esa puerta de la legalidad se ha venido cerrando, pero en Colombia sigue siendo mucho más fácil entrar al mundo de la ilegalidad y entrando en todo el tema criminal por falta de oportunidades. Ese tercer momento, año 2011 en la Universidad del Rosario. Habían elecciones al Consejo Estudiantil, monté pues con un grupo de amigos de la universidad, montamos una lista al Consejo y nuestros rivales políticos eran quienes defendían las marchas de la MANE, quienes venían del polo, del MUIR, muy juiciosos académicamente, muy organizados argumentativamente, pero con pensamientos ideológicos distintos y pues los dos grupos grandes luchando electoralmente pues, por el Consejo Estudiantil de Ciencia Política. Una campaña muy buena, una campaña emocionante, donde hubo un debate fuerte en la universidad, ambientado pues, por la Ley 30, por la MANE, ahí está el mundo, quien hizo parte pues, de esa confrontación electoral. Perdimos esa elección por 3 votos, fue un aprendizaje muy chévere, una fuerza. Fue por photo finish y nunca me imaginé estar trabajando años o en el futuro con ese grupo político con quien perdí. Porque es decir, reducí la participación política en una ideología o ni siquiera un partidismo, es decir, ya porque son del pueblo pensamos distinto. Y me vengo a encontrar que 6 años después estamos en la misma causa por una razón principal, la educación. La razón por la cual Fajardo y Robledo lograron juntarse es porque los dos encontraron en la educación el motor profundo para la transformación social en Colombia. Y construyeron una frase muy bonita y es construir desde la diferencia. Y hoy en día estoy sentado con Sergio Fernández, de quien había oído muchísimo en el pasado, sobre todo por ese tema de la MANE y la Ley 30, pues repito, fui víctima electoral de ese momento, coincidiendo profundamente y hablando y aprendiendo muchísimo sobre sus proyectos políticos en un punto fundamental, es la educación. Y estoy convencido y coincido con él que si aquí sentamos algunas personas de otros partidos de ideologías distintas, más moderados sin lugar a dudas, vamos a coincidir en que la educación termina siendo el elemento más importante para lograr juntarnos como nación. Fajardo lo ha venido diciendo en esta campaña, lo que nos une en Colombia es la selección Colombia. Un partido de Colombia me pasa pues que apagamos todos, nos sentamos, no importa de dónde viene el trabajo, el origen social, la ideología política, pero estamos viendo ahí que James haga un gol, Falcao, se acaba eso y no hay otra cosa que nos junta. No sé finalmente si el símbolo del país siguió siendo el sombrero volteado. Hace unos años el Congreso tomó esa decisión, repito, no sé si se mantuvo, pero en Bogotá no es común ver un sombrero volteado, si uno va a los llanos es otro tipo de sombrero, o si va al eje cafetero es otro tipo de sombrero. El animal nuestro sigue siendo el cóndor, a pesar que no es esencialmente de Colombia, sino de la región andina, y adicionalmente es un animal carroñero. Entonces algunos dicen que una tinga, pero es muy de Bogotá, y entonces que el pelícano, pero no nos toca a nosotros. No hay un elemento que digamos, venga, hagámosle juntos. Colombia al final es un país fragmentado, con diferentes culturas, por fortuna, muy diversos, y coincidimos, en este caso, con un partido político que ha venido trabajando con el tema, con otro que es la Alianza Verde, en que la educación es ese elemento el que nos puede unir. Y la educación entendida como, y ya ahí entro la suma de esos 3 momentos de mi vida para llegar a este momento. La educación entendida esencialmente, como la planteó Sergio, como una formación, una capacitación si se quiere, un acceso a que cualquier persona, independientemente de su proveniencia, de donde venga, pueda entrar y prepararse en lo que desee y lo que quiera, ¿cierto? Yo considero que se debe fortalecer, además de la universidad pública, con todos los argumentos que dio Sergio, lo tecnológico y lo técnico y tecnológico. Lo técnico y lo tecnológico. Necesitamos unos oficios que deben ser bien remunerados.
Aquí está pues por debajeado el tecnólogo o el técnico, pero hay unos oficios técnicos y tecnólogos que requieren de una sofisticación que tenemos que ser capaces de desarrollar. Pero adicionalmente de esta manera de entender la educación, también la entendemos en algo más global que son las oportunidades. Y es, siempre utilizo este ejemplo, ustedes han oído hablar, conocen a Katherine Ibargüen, medallista de oro olímpica, 8 veces campeona de la Liga Diamante en salto triple, es quizá la mejor deportista que hemos tenido, o de las mejores deportistas que hemos tenido en los últimos años. Katherine Ibargüen es del Magdalena, pues del Urabá antioqueño, arriba del Magdalena Medio, y a Katherine Ibargüen la descubrió un costarricense. Y fue un costarricense experto en este deporte quien le desarrolló todo su plan de entrenamiento y todo su plan nutricional. Yo estoy convencido, es una hipótesis, de pronto estoy equivocado, pero estoy profundamente convencido que como Katherine Ibargüen hay muchísimas otras personas, no solo en esa región de Colombia, sino en otras, con esas capacidades, esas habilidades en deporte. Ya vemos en otros deportes como el ciclismo, casos como Nairo Quintana, como Rigobert Urán, toda esta camada que está saliendo, que son personas que al final están saliendo por sus propios méritos, sin ningún tipo de apoyo estatal. En el caso de Katherine Ibargüen, porque la encontró un señor de Costa Rica y le desarrolló todo este plan. Lo mismo pasa en la danza, en la música, en las artes plásticas. Fernando Botero viene de las familias más privilegiadas de Antioquia y tuvo con qué salir adelante. Lo mismo David Mansur, lo mismo Tellé, una cantidad de artistas que vienen de familias de clase media, media alta, que han tenido las oportunidades de desarrollar lo que quieran. Pero ¿cuántos colombianos estamos dejando de lado con esas habilidades porque no hay una presencia del Estado? Entonces, cuando hablamos de oportunidades en esta campaña presidencial, es que creemos profundamente que el Estado debe responder y ser capaz de apoyar el talento de los colombianos. ¿El talento en qué? En la educación, en la ciencia, en la innovación, en la tecnología, en el emprendimiento, en la cultura y en el deporte. Que usted pueda llegar hasta donde quiera en la vida, no por el lugar donde nació, sino por los talentos que usted pueda desarrollar. Ahora, que si no los quiso desarrollar, pues ya es decisión de cada uno ver qué hace en su vida. Las libertades individuales las respetamos por encima de cualquier cosa, siempre y cuando no esté en contra de la ley. Pero sí es entender que Colombia tiene una capacidad profunda de salir adelante de manera más sofisticada, con mayor preparación, con una asistencia, con un acompañamiento profundo del Estado. Financiado, sin duda, lo decía Sergio, con unas cifras más serias para que esto pueda funcionar, un aumento sostenido durante los 4 años, y esa plata pues viene, lo han dicho de todas las maneras posibles, del mundo de la corrupción. Al final son los corruptos que nos han venido robando estas oportunidades. Corruptos desde la política, haciendo lo que hacen, o personas no abiertamente corruptas, pero sí con unos intereses abiertamente identificados, como los que mencionaba Sergio en el caso de Sarmiento Angulo, con unos poderes y unos intereses pues, que superan las necesidades que tenemos en general en la sociedad colombiana. Es eso a lo que le estamos apostando, a que Colombia salga adelante y empiece desde este momento con un pacto nacional de la educación donde participemos todos. Y repito, no solamente pensado en un aula de clase en el pueblo más remoto de Colombia, sino en un proyecto de país que nos logre unificar, que nos logre juntar, para que empecemos a sofisticar nuestros oficios, nuestro conocimiento, y empecemos a dar ese salto y ese paso de desarrollo. Cierro con lo que decía Sergio también en su conclusión, y es que debemos llegar eventualmente a que la educación en Colombia sea gratuita y de la mejor calidad, como pasa en los modelos que siempre citan. Es que tenemos que ser como Finlandia, tenemos que ser como Corea del Sur, tenemos que ser como Israel. Hacia allá debemos llegar, pero eso no va a pasar de un día a otro. En este momento Colombia tiene unos problemas serios fiscales, pues se acaba de ver una reforma tributaria afectando profundamente una clase empresaria pujante, y eso toca modificarse, arreglarse, y Colombia debe llegar allá, pero empezar paso a paso. Este gobierno que entra tiene que ser un gobierno moderado en muchos temas, con una ambición grande, y garantizar que eso se mantenga durante los próximos gobiernos. De nada sirve, absolutamente de nada sirve,
que Fajardo gane la presidencia, que empecemos una ola muy fuerte de educación, invirtiendo por todo lo que saque de la corrupción en oportunidades, pero que en 4 años volvamos a la política del pasado. Y eso pasa en parte que nosotros, quienes hacemos parte de esta generación de interesados en que Colombia salga adelante a través de la educación, se empieza a meter en política. Al final el mensaje que estamos mandando, y lo ha venido mandando Fajardo desde hace muchos años, el Polo también lo promueve, es la participación masiva en política. Y no tenerle miedo a meternos en política. Si le tenemos miedo a meternos en política y le hacemos el feo porque todos son corruptos, pues nos van a seguir mamando gallo. Y van a seguir los de siempre manteniendo su negocio, sabiendo cómo funciona y sacándonos las oportunidades y de los impuestos y robando para mantenerse en el poder. Entonces, es ahí donde nos encontramos y pues, personas que pensaba yo ideológicamente éramos muy distintas, pero que coincidimos en un punto fundamental, y es que esto tiene arreglo y es pasando por la educación. Gracias. Espacio para preguntas. Una pregunta para Sergio. Sergio, ¿qué podemos hacer? Además de, lógicamente, votar por Sergio Fajardo, pero ¿qué podemos nosotros hacer? Que cada día esto, pues lo veo, o sea, la situación del país la veo cada día peor respecto a la educación. Digamos, ¿cuál es tu llamado y cuál es tu visión de aquí a futuro? ¿Cómo nos podemos seguir movilizando? ¿Cómo podemos crear más estos espacios? Yo en general creo que esa es la mejor pregunta, no lo digo en serio por alabar a nadie, sino que esa es la mejor pregunta que uno le pueden hacer en un foro. Y lo entendí desde un día que yo respondí, no, toca meterse a la política, tal, no sé qué. Y entonces una persona me dijo, no, pero es que yo quiero transformar esto, pero no quiero ser usted. O sea, yo me imagino mi vida de candidato en nada, ni militando en un partido, sino cómo lo hacemos quienes, sí, salimos a votar y lo hacemos de manera libre, informada, consciente, pero no sé, esta vida que tomamos Martín y yo es como una profesión. O sea, esto se le traga a uno, no es como que, ¿y usted qué hace? No, yo soy tal cosa y además hago política. No, uno se mete en esto. Entonces esa pregunta, cuando la hacen, uno dice, bueno, ¿qué puede hacer una persona que quiere meterse a la transformación política de este país, pero que no es, entre comillas, un profesional de la política, sino que dice, oiga, yo soy un profesor, soy un empresario, soy padre de familia, soy tal, y además quiero aportarle al país, quiero ayudar a que estas cosas cambien? Y entonces, yo pensando en esa respuesta, porque claro, insisto, yo al comienzo, yo recuerdo hace años cuando me decían, ¿qué hacemos? Yo le decía, métase al Polo, métase a la MANE, métase tal, métase. Y la gente decía, no, ¿cuál estado, hermano? No va a meter. No, eso es un ajetreo muy duro. Y descubrí que hay un montón de cosas que hace la gente todos los días, muy importantes, que pueden permitir que esto cambie. Les voy a contar una historia que es la mía. Yo crecí en un barrio que se llama León 13, queda en Soacha, al frente de Altos de Cazuca. O sea, de Melgar para acá. Eso ni siquiera es el sur de Bogotá, ni Soacha, sino de Melgar para acá. El norte de Melgar. Y cuando yo salí del colegio, me presenté a la Nacho y no pasé. Nadie pasó a ninguna universidad pública de los que estudiaron conmigo. Nadie. O sea, todos quedamos ninis. Ni estudiábamos ni trabajábamos. A los que mejor les fue aquellos que... Yo tenía 16 años. Es que además... jodido por todo lado, porque con 16 años ni siquiera como para ir a regalarme al ejército. O sea, nada de nada. Quedé nini. Y en ese tiempo que yo estaba ahí haciendo nada, vagando, mi profesor de filosofía me dijo a mí, a mi mejor amigo y a otros muchachos, dijo, oigan, yo no quiero que ustedes se vayan al ejército, no quiero que queden vagando, no quiero que se pierdan y quiero que ustedes entren a la universidad. Y sé que la educación que ustedes recibieron, pues es un colegio privado, pero súper popular, igual de grande a esta casa, era mi colegio un poco más chiquito. O sea, lo que yo les decía ahorita, pues dígame cuánto pago de matrícula en el sector privado, yo le digo qué tipo de educación va a tener, es que es así de sencillo. Entonces, no había forma de que con ese tipo de educación pudiéramos pasar el examen de la Nacho, ni la distrital, ni nada. Entonces dijo, yo no quiero que ustedes se pierdan. Y él, junto a sus amigos, montaron un preuniversitario gratuito. Un
preuniversitario gratuito que después, basados en esta experiencia que yo les estoy contando, la Organización Colombiana de Estudiantes, que es la organización a la que yo pertenecí cuando hacía parte del movimiento estudiantil, replicó. Y creó un preuniversitario gratuito, y yo les voy a decir una cosa. A esos profesores, 6 o 7 profesores, que en un mes me dieron todo lo que no aprendí en bachillerato, a esos 6 o 7 profesores, les debo un montón. Entonces la gente a veces dice, sí, pero no hicieron una revolución en Colombia en otra forma. No, pero para mí fue súper importante, porque sin esos profesores que me dieron ese preuniversitario gratuito a mí, yo no habría pasado a la Universidad Nacional. Ya me había presentado y no había pasado, y me había resignado a que no iba a pasar. Hasta que llegó ese profesor y dijo, usted puede pasar, pero venga acá. Y nos sentamos un mes y me dieron clases todos los días de lo que no me habían enseñado en el colegio, nunca. Y pasé. Ese es solo un ejemplo, para contarles que después se replicó ese ejemplo y llegamos a tener 75 profesores el año pasado atendiendo a más de 2.000 muchachos en 7 colegios, ¿eran 7 o 5? 7 colegios de todo Bogotá, para los pelados más pobres de Bogotá. Y entonces pues mucha gente dirá, pues sí, pero el país sigue estando mal. Y yo le digo, sí, pero durante un par de meses le sacamos mediodía esos pelados a las pandillas, a la pobreza, a lo que dijo Martín. O sea, es que en serio, yo crecí, miren, en el barrio en el que yo crecí, todos los días debajo de la puerta de mi casa, los paramilitares y la guerrilla metían un aviso que decía, los niños juiciosos se acuestan a las 9 o los acostamos. Y uno sabía en dónde estaban las pandillas, dónde estaban los paras, dónde estaba la guerrilla. O sea, eso que dijo Martín no es un cuento, es en serio. O sea, si uno tiene oportunidad, la puerta de la ilegalidad se le abre así gigantesca. Y gracias a esos profesores que hicieron eso, de verdad cambió mi vida. O sea, el día más importante de mi vida fue el día que yo entré a la Universidad Nacional, de lejos. Y yo estoy seguro que así hay un montón de iniciativas todos los días en Colombia, de gente que de verdad, digamos la frase, gente que le pone el alma. Yo conocí gente maravillosa, profesores del externado allá en el Centro de Investigación en Política Criminal, a los que no les pagaban. O sea, ese proyecto en el que nosotros trabajábamos era un proyecto de extensión solidaria. La Universidad Externado no se ganaba un peso con eso, ni yo, ni quienes se dedicaban a eso. Y esas son cosas que de verdad transforman vidas. O sea, hay un montón de cosas que uno puede hacer, y yo creo que se pueden resumir en 3 cosas. Uno, en tomar conciencia y tratar de que la demás gente tome conciencia. O sea, nosotros logramos el año pasado tener 72 profesores, si no estoy mal, 72 profesores que iban a dictar clase todos los domingos en la mañana a pelados que no tenían para pagar un preuniversitario. Iban de manera gratuita, y les cuento esto casi que con pena, no les dábamos ni pa'l bus a esos profesores, ni pa'l bus. Les decíamos, oiga, mano, profesores de la Universidad del Rosario, profesores de esa universidad que dictan allá, no sé, como lectoescritura y cosas así, iban allá a los colegios del sur de Bogotá a dictar su clase regalada, ayudar a esos pelados a que aprendan a leer, a escribir, a hacer un montón de vainas. Pero lo mismo hacíamos en física, en biología, en 1000 vainas. Entonces lo primero yo creo que es tomar conciencia y tratar de que otros tomen conciencia. Yo sé que Edmundo y los muchachos que estudiaban allá en el Rosario iban allá a decirle a sus profesores y amigos, oiga, dónenos una clase el domingo. Y la gente dice, ¿para qué? Y cuando uno le explica el por qué y qué es lo que va a hacer, eso de verdad cambia vidas. Yo sé que esa gente que fue allá a dictar una clase no siguió siendo el mismo después. O sea, uno de verdad conoce un país profundo que está ahí y que no se ve en televisión. Lo segundo es organizarse de alguna manera. Como ya les decía, no todos están para meterse en un partido político. Es que uno no le puede estar pidiendo a todo el mundo, si no se metió a Compromiso Ciudadano, al Polo, a los Verdes, no hizo nada. No, ¿quién dijo eso? Hay un poco de gente que hace un montón de cosas sin necesidad de meterse en un partido político. Y se organizan de otra forma, desde la academia, desde el trabajo. En esta campaña que acabo de pasar, en la que me quemé, conocí un montón de empresarios que hacen un montón de cosas por este país todos los días, que tienen un montón de programas de solidaridad en el barrio donde viven, con escuelas. Y yo digo, oiga, ¿y estos manes dónde están? Esta gente merece un premio. Bueno, pues hay un poco de gente que desde su empresa, desde su trabajo, desde lo que hace, de verdad le mete esto. Y lo tercero, ya es movilizarse políticamente. Y yo creo que lo mínimo que uno le pide a la gente a la hora de movilizarse, pues porque claro, cuando uno dice movilizarse políticamente se imagina la marcha, y pues sí, ojalá cuando haya movilizaciones justas uno salga y las respalde, pero digo, la mínima expresión de movilización es el voto. O sea, eso es lo mínimo que uno le pide a la gente. Uno le dice, oiga, vaya y hágalo de manera libre, consciente, informada, y hágalo, así sea en blanco. Si no hay por qué, entonces vaya y diga en blanco.
Había gente que en la campaña ahorita al Congreso me decía, yo no voy a votar por usted. Yo le decía, ¿y por qué? Dice, porque todos son iguales. Y yo le decía, hay 1.200 candidatos entre los de Senado y Cámara. ¿Usted ya conoció a los 1.200? No, yo no conozco a los 1.200. Bueno, vaya, búsquelos porque yo no soy... O sea, seguramente, yo les decía, pues yo estoy presentando una propuesta que yo creo que es buena y que es seria y todo, pero hay otros que también. Y créanme que no soy solo el único, hay gente que está trabajando honestamente. Y yo creo que hoy tenemos la oportunidad de ir de verdad con el voto informado, consciente y además con la posibilidad de ganar. Termino con esto. Cuando yo empecé a hacer política, entré igual que Martín, presentándome de voluntario en una campaña presidencial que fue la de Carlos Gaviria. Y les voy a contar una cosa. Pues sí, con toda la sinceridad. Entonces yo llegaba a la casa de mi mamá y me decía, oiga, mijo, y qué bueno, esté trabajando con Gaviria. A mí me gusta mucho Gaviria y tal. Dice, ¿y qué? ¿Va a ganar? Yo le decía, no, mamá, no va a ganar Gaviria. Dice, entonces, ¿para qué hace campaña por Gaviria? Decía, no, yo hago campaña por Gaviria porque creo que hoy estamos sembrando una semilla con Gaviria que después puede dar frutos. Creo que hoy llegó la hora de recoger los frutos. O sea, esta campaña yo no la estoy haciendo para dejar una constancia histórica, yo la estoy haciendo porque sé que en serio podemos ganar la presidencia. Porque sé que Sergio Fajardo es el más opcionado, si llega a segunda vuelta, de ganarle al que le pongan, no importa quién. Es el que menos imagen desfavorable tiene. Ayer me preguntaron, ¿por qué dice usted que él va a ganar si es que van encabezando muchas encuestas Duque y Petro? Yo dije por esto. ¿Cuántos de los que votarían por Duque, le dije a la persona, serían capaces de cambiar su voto por Petro? Me dijo, no, ninguno. ¿Cuántos de los que votarían por Petro serían capaces de cambiar su voto por Duque? No, ninguno. Le dije, ¿cuántos de los que votarían por Duque votarían por Fajardo? Muchos. ¿Cuántos de los que votarían por Petro votarían por Fajardo? Muchos. Ahí está. Es el más opcionado para ganar. Es el único capaz de recoger a la gente, no importa si es rica o pobre, de derecha, de izquierda, negra, blanca, de la costa, no importa. Es el que mayor capacidad de convocar tiene. Entonces yo creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer eso último. Con el voto consciente, lo mínimo, la mínima forma de movilización política es esa, para ver si esto cambia. Para una pregunta muy cortica Y una respuesta también muy corta. Mujer. Bueno, me presento, mucho gusto, mi nombre es Luisa Moncayo, hago parte de una organización que se llama Ecodefensores. Hoy vengo en representación de ellos. Nosotros nos dedicamos al tema de protección de la tierra, hemos trabajado con comunidades indígenas, comunidades vulnerables, y nuestro enfoque es la educación ambiental. Estamos hablando acá pues de la educación y me interesa muchísimo que hablemos en ese tema. Ayer fue un foro ambiental y quiero saber en ese aspecto el tema de educación y el ambiente, que es algo que es muy importante para nuestro país. ¿Cuáles serían las propuestas para el tema de educación ambiental de Sergio Fajardo para que la conozcamos? Ayer en ese evento estuvo Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro de Medio Ambiente que hubo en Colombia y unos grandes defensores de la reserva Van der Hamen y su activista profundo en temas ambientales. Y le pregunté al final del evento, le dije, Manuel, ¿cómo le pareció pues la presentación de Fajardo y tal? Y habló precisamente de ese tema. Fue exactamente eso. Me dijo, pues vea, lo que más me gustó lo que presentó Fajardo, le he escuchado, me he leído, he estudiado las demás propuestas ambientales y este ha sido lo único que ha conectado la educación ambiental. Fajardo habla, él dice pues con orgullo que su hija Mariana es quien ha liderado o lideró esa construcción programática en el tema ambiental, y la razón por la cual él le pidió a ella que le construyera eso no es solo porque es bióloga y ha estudiado muchísimo el tema, sino sobre todo porque quería garantizar que esa propuesta estuviera pensada desde nuestra generación. Hace 20, 30 años el medio ambiente era un obstáculo para el desarrollo. Entonces tocaba, pues, las montañas que tocaban que quitar, se quitaban, lo que tuviera que explotar para sacar petróleo se hacía, no había ningún problema. Algunos otros candidatos siguen pensando de esa manera y siguen viendo el medio ambiente como un obstáculo para el desarrollo. Tan es así que este gobierno le entregó el ministerio, como suele pasar en la política tradicional, que esta cartera es de este partido y esta otra de este y este otro, y el medio ambiente se le entregó al partido que estuvo encargado de la infraestructura para garantizar que no fuera un obstáculo del desarrollo. Y la razón por la cual Fajardo puso o le pidió a Mariana que liderara eso era para que nuestra generación, él pudiera mirar desde nuestra generación eso en particular y la educación ambiental.
que tiene que ver con lo siguiente: para nosotros el medio ambiente es uno de los elementos más importantes de nuestra generación que tenemos que respetar. Eso es una lucha que empezaron hace, pues tú sabrás más que nosotros, Luis, hace cuánto arrancó esa lucha, de gente que dio la vida por defender el medio ambiente, y al principio eran unos hippies locos, tres gatos, y hoy en día es toda una generación diciendo no fracking en Colombia. Por eso toca explicarlo. Fracking pues ni siquiera hay una traducción en español, es un anglicismo que toca ir. A mí me ha pasado mucho que no estamos con el fracking y gente mayor pregunta ¿qué es eso? ¿Y por qué está mal? La generación anterior estaba acostumbrada a que si hay que explotar, se explota, y sacamos el petróleo porque es riqueza para todos. Los municipios más desiguales de Colombia están llenos de petróleo, llenos de riqueza ambiental. Entonces eso pues para introducir la respuesta a tu pregunta. El enfoque ambiental de esta propuesta es profunda y tiene mucho que ver con la educación ambiental. La minería no es mala. Hay que explicar por qué la minería no es mala. La minería está asociada a ir a explotar Santurbán. Hay minería, Santurbán no se va a tocar. Ningún páramo en Colombia se puede tocar, porque es nuestra riqueza profunda del agua, que al final es lo más importante que tenemos los seres humanos. Hay una minería ancestral. En Antioquia, por poner el ejemplo del cual más habla Fajardo, porque fue el departamento que él gobernó, llegaron los españoles a hacer minería de oro, una minería ancestral, una minería artesanal que se mantiene. Y muchas de las familias de esos municipios viven de esa minería ancestral y esa minería ambiental, esa minería artesanal, perdón. Esa minería hay que regularla. Hay que tener unos mínimos estándares de cuánto se puede sacar de ahí, cómo se está sacando ese oro y hacia dónde se está yendo. ¿Sí? La minería ilegal es perjudicial, es por el golpe que le da al medio ambiente porque no está regulado. Hay unas minas que si cumplen con un número X de requisitos, unos protocolos internacionales, pueden ser debidamente explotadas. Eso hay que explicar, eso hay que educarlo. Fajardo lo dijo ayer, lo ha dicho en muchas partes. Defendemos profundamente las consultas populares de los municipios donde se va a hacer explotación. El subsuelo es del Estado, es decir, de todos nosotros, pero lo que es el subsuelo para arriba es de una comunidad, es de una construcción cultural, de una población que toca respetar. Y hay una educación ambiental alrededor, qué impactos positivos, qué impactos negativos conlleva explotar en su municipio, ya sea para extracción de níquel, ya sea para extracción de petróleo, ya sea para extracción de carbón, ya sea para extracción de oro. ¿Eso qué le representa a su municipio? ¿Con qué requisitos, con qué normas? Y sí o no está de acuerdo. Y respetar profundamente esas consultas. La democracia es uno de los activos más importantes que tenemos en Colombia. Que es una democracia frágil, sin duda lo es. Una democracia poco representativa, claro, pero la tenemos. Nuestro vecino más cercano está sufriendo por no tener una democracia medianamente seria como es la nuestra. Y hay otros países en el mundo pues, que sufren profundamente de no tener algo de democracia. Y la democracia empieza de qué va a pasar en mi municipio, pero va acompañado por la educación ambiental. ¿Cierto? Una cosa es llegar a explotar, otra cosa es decir mentiras. Entonces que si explotamos pues, toda su agua se va a contaminar. Y otra cosa es decir, venga, le explicamos, vámonos con los actores que son, y si están de acuerdo o no, respetamos esa decisión, pero expliquemos. Fajardo le han dicho que es que no toma posiciones, que es que no dice que es de acá o de allá. Él es profesor, 25 años de profesor del departamento de matemáticas, y él se reconoce a sí mismo con el deseo de ser el primer profesor de la nación. El presidente de la República es el primero en dar ejemplo, el primero. Entonces cuando, un ejemplo básico cotidiano, un policía le va a poner un parte, te dice pues venga yo lo soborno, la culpa no es tan fuerte pues porque este gobierno está regalando pues la famosa mermelada, cupos indicativos, es una manera de corrupción, es una manera de clientelismo. Si lo hace el presidente, pues a mí no, él por qué lo puede hacer y yo no. Tiene que ver mucho con el ejemplo que da el primer puesto del país, el presidente de la República, y tiene que ver con su postura y su posición de explicar, de demostrar las cosas. O sea, Fajardo nos han dicho, pero ¿por qué no habla de cifras? Diga cifras. Dice, pues que lo tenemos que construir entre todos. Un país democrático debe ser una construcción colectiva. Para eso está el Congreso de la República. En el Congreso hay varias ideologías, varios partidos que se sientan a discutir, a conversar hacia un mismo fin, en teoría, que es el desarrollo. Entonces, en el tema ambiental, repito, es hablarlo desde nuestro lenguaje,
el de nuestra generación, que entiende la importancia de no tener buses diésel por los próximos 12 años como lo quiere meter esta administración, que entiende la importancia de proteger profundamente los páramos porque son la producción del agua, que entiende la importancia de respetar unas tradiciones ancestrales en unos casos muy particulares y que adicionalmente sabe de lo dañino que llega a ser la extracción minera ilegal. Entonces todo eso para responderte, Luisa, que está en la prioridad en el tema ambiental, saberlo explicar de la mejor manera, entendiendo que dependemos del medio ambiente, tanto para el desarrollo como la protección para nuestra vida, y que sin duda hay puntos medios como los hay en el mundo. Ahora, es imposible en 4 años tener paneles solares en todas las casas y edificios de Colombia. No se puede. ¿Por dónde podemos empezar? Miremos qué desiertos de los que hay en Colombia. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Qué desiertos hay? ¿Cuánta luz solar para generar ciertos campos de paneles solares que generan X número de energía? Lo mismo con la energía eólica. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de haber ido a La Guajira, pero el viento allá pues es, y lo dicen algunos científicos, que es de los lugares donde mayor viento hay en la región andina, suficiente para generar X megavoltios, no conozco el término técnico, que se puede generar para poder producir una energía limpia. Por ahí se puede empezar, para que eventualmente lleguemos a tener todos un panel solar. Hay un paso, y todo eso va siempre con la educación ambiental, garantizando entender la importancia del medio ambiente. Muchas gracias. Listo. Rápidamente. Buenas noches. Hay algo que tanto Martín como Sergio han venido probando a lo largo de esta discusión, y es cómo la educación no solamente es imprescindible para la investigación, el desarrollo tecnológico, el fomento de la producción, sino también es invaluable para la formación de líderes políticos y también como un laboratorio para la innovación y el pensamiento crítico. Tenemos nada más a Sergio, que viene del gran baluarte del pensamiento crítico de Colombia, que es la Universidad Nacional. Venimos nosotros, viene Martín de la Universidad del Rosario, que básicamente uno respira y siente el tubo de Germán Vargas Lleras y de Jorge Robledo y de toda la gente que de verdad está comprometida haciendo una política y fomentando opinión e ideas en el país. Eso tiene cabida en la educación superior fundamentalmente, pero no se limita solamente a los centros de enseñanza. Yo les hago una invitación muy fuerte y muy calurosa para que nos sumemos a este proyecto de la 69 Cultural, que tiene como visión fomentar la educación ciudadana en la localidad de Chapinero. Hemos venido estando un poco frenados por el tema de la defensa de la carrera séptima, porque estamos hondamente comprometidos con que no se cometa un crimen de lesa urbanidad en perjuicio de la movilidad, del medio ambiente, de los vecinos, de las condiciones de vida, y bueno, porque nos comprometimos también de fondo y vigorosamente con la campaña de Sergio Fajardo a la presidencia. Sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo muy comprometido, pero sobre todo con mucha esperanza de cambiar desde la localidad de Chapinero para hacer las tres cosas a la vez: la defensa de la séptima, la 69 cultural, pero principalmente, y por la época en la que estamos, la campaña de Sergio Fajardo en la localidad de Chapinero. Entonces, bueno, tú que preguntabas que qué podemos hacer, súper invitado a participar en la campaña, súper invitados a sumarse a la 69 cultural. Gracias a Dios no nos toca hacer ni como Martín ni como Sergio, entonces pues podemos aportar en la medida que podamos, de vez en cuando, el tiempo que tengamos libre. Y bueno, qué bacano sería, por ejemplo, Luisa, que pusiéramos sobre la mesa el tema ambiental y lo que viene proponiendo la Coalición Colombia en materia de medio ambiente para el país. Gracias. Yo quisiera finalizar. Hace poco en una charla en la universidad me preguntaron, bueno, si las encuestas tienen razón y la segunda vuelta es Petro Duque, ¿usted por quién vota? La respuesta fue blanco. Pues sin dudarlo, no tengo la menor duda que mi voto sería en blanco. Preguntan, ¿pero por qué? Insinuando pues que con uno nos vamos para Venezuela y con el otro volvemos pues a un... Y les dije, vea, porque las dos personas que usted está mencionando en esa hipotética segunda vuelta, las dos han hablado de una constituyente. Tanto como Petro como Duque han dicho en algún momento de su campaña que durante su gobierno le abrieran espacio a una constituyente. Y no nos han dicho la razón por la cual harían esa constituyente. Razones distintas, pero al final un objetivo, el mismo objetivo,
que es cambiar las reglas de juego. Colombia no está lo suficientemente madura, ni con sus instituciones lo suficientemente fortalecidas para entrar en una discusión constituyente con una persona que viene de ser presidente durante 8 años, senador durante los últimos 4, otra vez senador con sus candidatos presidenciales fuertes queriendo volver a la presidencia, y otro con un modelo económico y un modelo de sociedad muy distinto al que Colombia ha venido protegiendo y desarrollando durante los últimos años. Quien quiera en este momento cambiar la Constitución no merece mi confianza. Por esa sencilla razón no votaría ni por el uno ni por el otro. Y cuando me preguntaron, ¿y por qué usted cree que Fajardo va a ganar? Dije, porque Fajardo reúne 2 condiciones fundamentales que no tiene ninguno de los otros 5 o 6 candidatos a la presidencia, que son la experiencia y que no está rodeado de corruptos. Es el único candidato que reúne esas 2 condiciones. Usted pone a ver el resto, o no tiene la experiencia suficiente para gobernar un país, o si la tiene, ha venido creciendo en un mundo de corrupción y una política tradicional profundamente dañina para lo que se nos viene. Ahí radican las 2 razones principales por las cuales Sergio Fajardo es el mejor candidato y ganaría la presidencia de la República, y tenemos una oportunidad histórica. Quienes estuvimos en la ola verde lo sentimos, estuvo cerca, la segunda vuelta fue fatal, además tuvimos un candidato excelente como ser humano y como político, pero quien no estuvo a la altura de ese momento histórico, a diferencia de esta nueva elección, quienes han logrado construir un programa de gobierno, unas bases programáticas, desde la argumentación, desde las ideas, respetando profundamente unos principios básicos: transparencia, la lucha frontal contra la corrupción y sobre todo las libertades individuales. Esas son las razones por las cuales yo considero, estoy aquí, que Sergio Fajardo puede ganar el 27 de mayo, y requiere un trabajo fundamental y muy fuerte durante los próximos 39 días para lograr ese objetivo de llegar a segunda vuelta. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Cerrando el en vivo. Bueno, pues los invitamos el 25 de abril, Luisa, para ti que estábamos mencionando justamente lo del medio ambiente. El 25 de abril vamos a tener pues también la charla